Estimados estudiantes, a continuación se dará la explicación acerca de la sección 5 de la guía que dice o da el tema de división de polinomios, división de polinomios. Entonces la división de polinomios pues respeta la misma división de toda la vida, la que se aprendió en primaria, y mantiene el mismo esquema. Por ejemplo, si yo tuviera una división de números enteros y yo digo divida 9 entre 2, este 9 sobre 2 es lo mismo que decir 9 dividido en 2. Entonces, como veíamos la división, 9 y acá el 2. Este 9 nos enseñaron que se llamaba dividendo, este se llamaba divisor, se ubicaban en esta forma. Acá buscaba un número que multiplicado por 2 me diera 9 o cercano a 9 por debajo. Acá 4 por 2, 8 a 9, 1. También nos habían enseñado que este número se llama cociente y este número se llama residuo. Bueno, ¿y cómo nos enseñaron que se probaba la división? Pues se multiplica acá. Se realizaba la multiplicación. Por ejemplo, ese dividendo tenía que ser igual al divisor, se multiplicaba por el cociente y se le suma lo que le dio en el residuo. En este ejemplo, pues podemos verificar eso. Multipliquemos el divisor, que es 2. Multipliquémoslo por el cociente, que es 4. Y sumémosle lo que nos dio en el residuo. Efectivamente, 2 por 4, 8, más 1, 9, que era el número que se había dicho que íbamos a dividir desde el comienzo. O sea que la división está bien hecha. Este mismo esquema, esta misma idea, esta misma forma de probar la división va a seguir funcionando para la división de polinomios. Es decir, todo hasta ahí marcha bien. Es la misma idea. Entonces lo mismo, hay un dividendo, hay un divisor, hay un cociente y hay un residuo en la división clásica. Luego me dice que la división de un polinomio entre un monomio. Pues ahí simplemente hay que hacer la propiedad distributiva. ¿Qué es eso de distributiva? Pues hace referencia a distribuir, a repartir. Entonces, por ejemplo, yo tengo los números enteros 8 más 6 dividido en 2. Pues yo puedo distribuir esa suma del numerador con respecto al denominador. ¿Cómo así? Pues distribuyo ese 2 para cada término que haya en la parte superior o en el numerador, ¿sí? Separados por sumas. Por ejemplo, el 8, entonces lo divido en 2, más. Y hay otro término adicional que es el 6, entonces también lo divido en 2. ¿Sí? Ese 2 se distribuye para todos los que están en el numerador. De igual forma, si hubieran habido más números, sigue funcionando lo mismo. Por ejemplo, usted tiene un 6 más 2 más 4. Todo dividido en 2. Pues este 2 del denominador lo distribuye para cada uno de los que están en el numerador. O sea, 6 divídalo en 2. El siguiente 2 también divídalo en 2. Y el 4 pues también divídalo en 2. Todo dividido en 2. Esa es la propiedad. Esa es la forma de distribuir un numerador con respecto al denominador. Esa sería la propiedad distributiva. Y ahora me dice que eso mismo se puede aplicar
para los polinomios, es decir, distribuir un polinomio con respecto a un monomio. Entonces, por ejemplo, acá me dan este ejemplo. Me dice 14x a la 20 14x a la 20 más 21x a la 16 más 28x a la 10. Todo dividido en 7x a la 8. Entonces, esa misma idea que se explicó acá, que hicimos que el 6, el 2 y el 4 se distribuían todos con respecto al que venía en el denominador, se vamos a explicar esa misma idea, exactamente igual. Entonces, ese 7x a la 8 se va a distribuir para todos los que están en el numerador. Entonces, 14x a la 20 dividido en 7x a la 8. Más, por el más de acá, 21 x a la 16 sobre 7x a la 8. Más, y luego 28 x a la 10 sobre 7x a la 8. Exactamente la misma idea. ¿Qué se va a hacer ahora? Pues simplificamos. Séptima de 7, 1 y séptima de 14, 2. 7 dividido en 7, 1. 21 dividido en 7, 3. 7 dividido en 7, 1. 28 dividido en 7, 4. Listo. Y los exponentes, cuando tienen la misma base, los exponentes se restan, pero siempre se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. O sea que ahí sería 2, ¿sí? Porque 2 dividido en 1 da 2. X, y acá pues 20 menos 8, lo podemos escribir de una vez. 20 menos 8 me va a dar 12. Más, quedaría 3 dividido en 1, pues 3. X, se restan los exponentes, 16 menos 8 pues me va a dar 8. Más 4 dividido en 1 pues me va a dar 4. Y x a la 10 y x a la 8 va a quedar x a la 2. Y ahí ya quedaría. Nos da el mismo resultado. La misma idea pasaría acá. 36x a la 8 más 24x a la 6 menos 12x a la 4 dividido en 6x a la 2. Pues lo mismo, el 6x a la 2 se distribuye para todos. Como este tercer elemento está negativo, acá pues también tiene que ir negativo. Y lo mismo, se hacen las simplificaciones, 36 dividido en 6, se resta el exponente del numerador menos el denominador. También 24 dividido en 6 me va a dar 4, a 6 quítele 2, queda exponente 4, y a 4 quítele 2, queda exponente 2. La misma idea acá también. Acá sí hay que tener en cuenta los signos, hay que ser cuidadoso con los signos. Menos 35 x a la 5 y a la 10 menos 56 x a la 8 y a la 12.
Todo dividido en menos 7x cuadrado. Y a la 4. Se aplica la misma idea. Más 35. X a la 5. Y a la 10. Dividido en menos 7. X a la 2. Y a la 4. Mismo acá menos 56, x a la 8, y a la 12, todo en menos 7, x a la 2, y a la 4. Entonces hay que tener cuidado con los signos. Menos por menos se va a cancelar, lo mismo acá, menos por menos se va a cancelar, queda positivo. Acá pues séptima de 7, 1, séptima de 35 pues daría 5. Séptima de 7, 1. Y séptima de 56 daría 8. O sea que este primero daría 5 positivo. Acá está x a la 5 y x a la 2. Se restan los exponentes. Quedaría x a la 3. Acá está y a la 10, y a la 4. Se restan los exponentes. Quedaría y a la 6. Más, porque habíamos dicho que estos dos se cancelan, queda positivo. 8. El 1 de abajo no hay necesidad de ponerlo. X a la 8 y x a la 2 quedaría x a la 6. Y acá y a la 12 y y a la 4 quedaría y a la 8. Exactamente lo mismo, la misma idea, los mismos pasos. Solamente que había que tener cuidado con los signos, es lo único así adicional que tenía este ejercicio. Hasta ahí, pues, dividir por monomios es fácil. Se complica un poco ahora con polinomios. Entonces acá me va a dar un ejemplo explicativo paso a paso de cómo dividir polinomios. Entonces vamos a borrar el tablero y lo vamos a explicar completo. Entonces me dice 2x más 4 más 3x cuadrado. Todo dividido en x más 2. Listo. Entonces me dice, paso 1. Ordenamos en forma descendente el divisor y el dividendo. ¿Cómo así en forma descendente? Pues miremos que el exponente más grande de ese polinomio debería ir de primeras. Acá este 2x tiene exponente 1. El 4 pues no tiene ningún exponente. Y este 3x cuadrado pues tiene el exponente 2. Entonces primero el 3x cuadrado. Luego el del 2x. Y de últimas el número. Lo mismo este x más 2 ordenarlo. O sea, ese paso 1 es ordenar. Ya lo ordené y ahora ya voy a empezar a hacer la división de la misma forma como expliqué el primer ejemplo. Ese 3x cuadrado más 2x más 4 viene siendo el dividendo. O sea, viene acá en la parte superior.
hago acá la línea, este vendría siendo el divisor y ahí ya estaría ordenado. Luego me dice, paso 2, dividamos el primer término del dividendo y el primer término del divisor y obtenemos el primer término del cociente. Entonces eso lo podemos ver de dos formas. Como yo lo ordené, entonces yo miro el primer término de acá, x, y acá 3x cuadrado. Entonces yo puedo escribir acá aparte 3x cuadrado sobre x. Yo hago la división aparte. Pues no hay ningún número para dividir. Pero entonces la x de acá se cancela con el exponente, o sea que me quedaría 3x. ¿Sí? Esa sería la forma de identificar cuál es el que me sirve. Veámoslo de otra forma entonces, por si hay alguna duda. Entonces yo busco acá, en este espacio, yo voy a escribir un número que multiplicado por x me dé 3x cuadrado. Entonces acá, acuérdense que si no hay nada es un 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 3? Entonces, efectivamente sería 3. Ahora, ¿qué expresión algebraica multiplicada por x me da igual a x cuadrado? Ese sería x. Recuerde que x por x da x cuadrado. Ese sería el término que va ahí. Entonces lo podemos ver así o lo podemos ver de esta forma, buscando el término de tal forma que al multiplicar por el de este me dé el que está acá de primeras. Paso 3. Multiplicamos y enseguida le cambiamos el signo. Y luego colocamos este resultado debajo del dividendo alineando los términos semejantes por columnas. Entonces, ya escogimos el término y ahora vamos a multiplicar. 3x por x. Pero ya habíamos visto que 3 por 1 3 y x por x me da x cuadrado, pero cuando los escriba en esta zona les voy a cambiar el signo, o sea quedaría menos 3x cuadrado. Si de casualidad me hubiera dado negativo, lo paso allá y como se va a cambiar el signo, o sea que se escribiría positivo, cambia de signo. Luego 3x por 2 te daría 6x, pero como yo le cambio el signo, sería menos 6x, debajo de ese que es parecido, tiene la misma letra. Y sumo. Entonces, estos dos se cancelan, pues porque 3x cuadrado menos 3x cuadrado se cancelan. Estos dos los sumo, sería 2 menos 6, daría menos 4. Y este 4 baja, que no tiene con quién sumarse. Entonces, hicimos la suma y automáticamente ya hicimos el paso 4. Dice, luego de restar resultando menos 4x, volvemos a dividir este resultado por el primer término. ¿Sí? O veamos lo más sencillo. ¿Qué expresión algebraica escribo acá? De tal forma que al multiplicarlo por x me dé menos 4x. Pues ya no necesita ninguna x.
¿sí? Solamente necesitas el número. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da menos 4? Entonces sería menos 4. Sería menos 4 por 1, menos 4. Y entonces menos 4x. Pero como acá lo escribo con signo contrario, sería más 4x. Luego lo mismo, menos 4 por 2, menos 8. Pero como ya lo escribo con signo contrario, sería más 8. Hago la suma, estos dos se cancelan. Y sumo los que quedan, 4 más 8, 12. Y efectivamente, ahí acaba la división. Que si verificamos acá, luego dice repetimos el proceso realizado, cambiamos el signo, colocamos debajo del nuevo dividendo y pues al último va a dar 12. Ese 12 es el que es el residuo. Entonces este 12 es el residuo y este vendría siendo el cociente. Y listo, ahí acabaría la división. Entonces podemos hacer este ejemplo. X a la 3 menos 5x cuadrado más 7x más 2 dividido en x menos 3. Entonces empezamos. ¿Qué expresión algebraica escribo acá? De tal forma que al multiplicar por x me dé x a la 3. Entonces mire que no necesita ningún número porque acá acompañando a la x hay un 1 y acá acompañando a la x a la 3 hay un 1. O sea, no hay necesidad de poner otro número. Ahora, tengo x a la 1 porque cuando no tiene exponente es un 1 y me tiene que dar x a la 3. O sea que le faltan 2. O sea que acá iría x a la 2. Multiplico x a la 2 por x, x a la 3. Pero como lo escribo con signo contrario, menos x a la 3. X al cuadrado menos 3, menos 3 daría menos 3x cuadrado. Pero como lo escribo con signo contrario, más 3x al cuadrado. Hago la suma, estos se cancelan. Y acá me daría 3 menos 5 menos 2x cuadrado. Y esto los bajo pues porque todavía no he trabajado con ellos. Más 7x más 2. Vuelvo y hago el mismo proceso. Es ahora una expresión algebraica que multiplicado por x me dé menos 2x cuadrado. Entonces primero nos ocupamos del número. ¿Qué número multiplicado por 1 me da menos 2? Pues sería menos 2. ¿Qué expresión multiplicado por x me da x cuadrado? Pues le hace falta 1 porque acá ya hay 1. Entonces sería x. Multiplico menos 2x por x, entonces me daría menos 2x cuadrado. Pero como yo lo escribo con signo contrario, más 2x cuadrado. Menos 2x por menos 3, menos por menos, da más. 3 por 2, 6, o sea que daría 6x. Pero yo lo escribo con signo contrario, menos 6x.
aplico la suma, estos se cancelan. Acá quedaría 7x menos 6x, pues sería x, o pues 1x es lo mismo. Y este 2 lo bajo porque no lo he usado. Y puedo volver a hacer una última división. Entonces otra vez, ¿qué expresión escribo acá? De tal forma que multiplicar por x me dé x. Pues 1, no le hace falta nada, entonces 1. Entonces 1 por x, x, pues lo escribo con signo contrario, menos x. 1 por menos 3, menos 3, pues lo escribo con signo contrario, más 3. Y vamos a hacer la suma. Estos dos se cancelan. Acá 3 más 2, 5. Y entonces este efectivamente va a ser el residuo. Y esto va a ser el cociente. Y listo. Así como aparece en el ejercicio. Hacemos un último ejemplo. Sería x cuadrado menos x menos 20 todo dividido en x menos 4. Empezamos lo mismo. Entonces, ¿qué expresión les pongo acá que multiplicado por x me da x cuadrado? Simplemente pues hace falta una x, x por x, x cuadrado. Pero escribo en signo contrario, menos x cuadrado. X por menos 4, menos 4x. Pero lo escribo con signo contrario, más 4x. Hago la suma. Estas se cancelan. 4x menos x, pues daría 3x. Este lo bajo. Luego, ¿qué expresión algebraica escribo en este espacio que multiplicado por x me da 3x? Pues tendría que ser 3 positivo, porque 3 por x daría 3x. Pero lo escribo con signo contrario, menos 3x. Lo mismo acá, 3 por menos 4 daría menos 12. Pero lo escribo con signo contrario, más 12. Hago la suma, entonces se cancela. Y pues sería menos 20 más 12, pues son signos contrarios, se restan. Daría 8. Pero como el del signo mayor es el 20, sería menos 8. Entonces este sería el residuo. Y este sería el cociente. Y listo, efectivamente es el mismo resultado. Entonces la división de polinomios pues es un poco más compleja, tiene más operaciones inmersas, como es la suma, la resta y la multiplicación. Por eso está al final de la guía, porque es el resultado de todos los procesos que se vieron a lo largo de la guía. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado.
que haya sido sencilla la explicación. Muchas gracias y hasta pronto.